Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día lunes 13 de julio. Es un gusto estar con ustedes. Pablo Hurtado, Juan Luis Fonte, estamos listos para arrancar con la primera conversación de un día y una semana que vuelven a arrancar con noticia relevante. El Registro de Ciudadanos ha decidido el día de hoy anunciar que deniega la inscripción de la candidatura del expresidente Alfonso Portillo a una diputación encabezando el listado nacional de aspirantes al Congreso del partido Todos. El argumento del Registro de Ciudadanos es el artículo 113 de la Constitución, que habla de la necesidad de que los aspirantes a cargo público cumplan con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez. Ya sabe usted que esto da para una polémica larguísima y hemos invitado a dos expertos a que discutan o a que animen esa polémica en nuestro país. Nos acompaña hoy el expresidente de la Corte de Constitucionalidad, Rodolfo Rohrmoser, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Y le damos la bienvenida también a Edgar Pereira, del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social, DEMOS. Gracias a los dos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Señor Rohrmoser, hemos tenido este artículo vigente por 30 años. Es inédito, es la primera vez que el Registro de Ciudadanos apela al 113 de la Constitución de la República para denegar la inscripción de candidatos porque no son honrados, porque no son idóneos o capaces. Que yo recuerde, sí, la verdad no tengo en mente otro ejemplo, pero me da la impresión que es la primera vez que se aplica. Debiéndose aplicar, como usted bien dice, desde hace 30 años, está en vigor y con toda la fuerza que es posible concebir en el orden jurídico. De tal manera que se aplica y ahora lo aplicó. Que no lo haya aplicado antes no quiere decir que no sea válido que lo aplique ahora. Es perfecto. El asunto es que esto es un paso previo, llamémosle así, a todo este litigio. Porque si no se está de acuerdo con esa decisión, puede impugnarse en nulidad ante el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral decide y si no se está de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo Electoral, puede impugnarse esa decisión también. Si a pesar de todo no se está de acuerdo con la decisión ¿Se impugna un recurso? Es un recurso de revisión o... Ante el propio tribunal. Ante el propio tribunal, sí. Y si no se está de acuerdo con la decisión final del Tribunal Supremo Electoral, ya termina la jurisdicción ordinaria y se iría a la jurisdicción constitucional, en cuyo caso el amparo sería el mecanismo idóneo para poderlo impugnar ante la Corte Suprema de Justicia. Y si la Corte Suprema de Justicia emite un pronunciamiento y no es de la satisfacción de las partes litigantes, puede impugnarlo también ante la Corte de Constitucionalidad, quien decidirá en definitiva. Don Edgar, ¿usted cree que actúa correctamente el Registro de Ciudadanos o no cuando deniega la inscripción de Alfonso Portillo, expresidente, todos sabemos, confeso de un delito y quien ha purgado pena en Estados Unidos? Mire, realmente las condiciones políticas actuales favorecen que se den estas situaciones. Es decir, la ley está vigente, ¿no? El registro hace eco del clamor de la gente de depurar las listas de candidatos y lo aplica. Y mucha gente lo ve bien. Entonces, políticamente es un acto con el cual la ciudadanía se siente, pero o mucha parte de la ciudadanía se siente bien. La confesión de un delito y el hecho de haber purgado una pena, ¿hace o permite que todavía pueda verse a Portillo como un hombre no honrado? Esa es mi pregunta para usted. Pues realmente, para ser un candidato a un cargo público, pues debiera de no tener ese tipo de tachas, ¿no? Es que, perdón que interrumpa, pero no es cualquier cargo. Es un cargo de un dignatario de la nación. Representante total de la ciudadanía guatemalteca. Así que tiene que ser de una limpieza moral increíble, pues. Pero purgar la pena no le redime a la persona para poder ocupar, o esto queda limitado para aplicar estos cargos. Las doctrinas actuales del derecho penal hablan de una reinserción del delincuente a la sociedad que ha sido afectada por causa del delito. Y hay un término, un plazo. Normalmente las sentencias fijan ese plazo, durante el cual él pierde sus derechos cívicos.
Pero esta sentencia no es una sentencia nacional, habría que estudiarla, es una sentencia extranjera. En otro país incluso. Señores, pero en términos generales, podríamos entonces impugnar muchísimas candidaturas por hechos que reflejen actos no honrados suyos en el pasado. Y no estoy hablando solo de candidatos a diputados, sino también de candidatos a presidente de la República. Voy a poner un ejemplo concreto. A Otto Pérez Molina bien pudo habérsele cuestionado su inscripción como candidato a la presidencia por, recuerdan ustedes, la acusación que tuvo por la muerte de Efraín Bámaca, el guerrillero durante la época de la guerra, un caso. O, por ejemplo, el otro caso, el manejo de 19 millones de quetzales en el Estado Mayor Presidencial que se extrajeron en efectivo en los últimos 15 días de gobierno de Ramiro de León Carpio y que se manejaron de una forma, digamos, poco escrupulosa, por ponerlo así. Bien pudo haber el Registro de Ciudadanos denegado con base en una, digamos, en el conocimiento de las notas de prensa al respecto de esos casos, la inscripción. Pero lo que yo le digo, de Otto Pérez es un Molina. momento diferente. Fue otro momento. ¿Cuál es este ese momento político en el que la ciudadanía está exigiendo transparencia, decencia y todos estos atributos, pues lo lógico es que la respuesta sea esa. Pues, es decir, Admito su respuesta, pero sí. déjeme preguntarle entonces. ¿Y a Manuel Valdizón sí se le va a inscribir a pesar de que existen indicios fundados, por ejemplo, de que falseó el contenido de su tesis de doctor, que ya nos habla de un acto, digamos, de escasa honradez, pero por el otro lado también que está financiado por constructores de obra pública de una manera poco escrupulosa también, porque su bancada ha votado a favor de la asignación de fondos públicos para esa... Lo que me pregunto es, ¿ese artículo constitucional es Mire, realmente aplicable, ¿hasta licenciado dónde llega su Rosmoser? aplicación? Desde mi óptica eminentemente jurídica, la Constitución de la República se aplica per se, per ella misma, pues. No se requeriría de alguna ley complementaria que explicase la propia Constitución. En eso está de acuerdo toda la doctrina jurídica, pues. De tal manera que si no se aplicó antes, como dije hace un rato, no tiene por qué no aplicarse ahora, o a otras personas. Pero de todos modos hablamos de una decisión que no es definitiva, que es impugnable. Esto tiene que decidir el Tribunal Supremo. Y si el Tribunal Supremo no lo decide, O lo decide de la decidirán los misma manera tribunales a ordinarios, otras instancias. constituidos en Tribunal de Amparo. Es que es impugnable y lo tiene que conocer el Pleno y en última instancia lo tendrá que conocer la Corte de Constitucionalidad. Exacto. Pero al final es el mismo artículo el que tienen que interpretar y es un artículo de Sí. la Constitución. Sí. Y si establece que tienen que ser honrados, ¿en qué varía Y que es que es el así Pleno como diga que no del TSE, pero el Pleno de la Es CC así como se crea hace el que sí? derecho. El derecho no es la fría ley, sino la aplicación de la misma a través de la jurisprudencia y la doctrina. La doctrina es la opinión de los juristas notables o notorios. Y la jurisprudencia son los fallos de los tribunales hasta que se constituye ya una doctrina legal, en el sentido que, dada la repetición de fallos constantes, 3 fallos en materia constitucional, por ejemplo, serían determinantes para fundar una persona su derecho en esos 3 fallos. Equivale a la ley, pues. Lo que usted decía, el momento que estamos viviendo, ¿es al final una coyuntura o una presión? Lo que usted interpreta que tiene el Registro de Ciudadanos, cuando en menos de una semana vimos acciones ante las Cortes de grupos de ciudadanos que decían no los dejen inscribirse. El propio Contralor de Cuentas decía no tengo elementos para revocarles el finiquito, hasta que la propia CC revocó es que los amparos. parte de la coyuntura es esa presión social. De hecho, al tribunal le llegaron 2.500 firmas pidiendo que se aplicara ese artículo de la Constitución. Porque no se lo inventaron ellos, el artículo ya está. Y la solicitud la presenta un grupo de personas. 2.500 firmas. Que apliquen eso a todos los candidatos. Ahora, ¿por qué si le aplica a uno y a otro? Eso es otro asunto. Déjenme preguntar una cosa. Ese artículo de la Constitución, licenciado, ¿no está dejando en términos generales inhabilitado a toda persona que haya sido condenado y purgado pena en materia, por ejemplo, penal? Bueno, no soy experto Para aspirar a cargos públicos. No soy experto en derecho penal, pero en este caso hablamos
que si va a ser un representante de la nación, si va a tener una representatividad de esa naturaleza, se requiere una persona que realmente tenga un prestigio que defender. ¿Y pues. para alcalde usted pediría menos? Pues también el alcalde. Entonces ya no se puede ser candidato a cargo de elección Y popular. es evidente el deseo de la colectividad guatemalteca porque las cosas se hagan bien hechas. Ya basta de abusos y afortunadamente la CICIG vino a destapar este velo de impunidad que había en Guatemala y que qué pena, pues sucede, sí sucede, ¿no? Y también robó tal y también robó cual y todo el mundo tranquilo. Ojalá ya termine eso completamente y ahora ya nos preocupemos de buscar gente competente para el cargo. O sea, el criterio de idoneidad. Si se pide un puesto, que la persona sea para el puesto y no el puesto para la persona, como normalmente se ha hecho y hasta plazas fantasmas incluso. Preguntan acá en Twitter si la denegatoria para Alfonso Portillo de la CC sentaría un precedente, ¿es correcto decirle así? Sí, sí, O es un fallo. sienta jurisprudencia, Sí, es correcto. sí, no por ese mismo fallo, sino que se requerirían 3 iguales. Tres fallos en un mismo que sentido. no consideren honrados, Eso, que les den no. La Que haya aplicación de 3 tres fallos ocasiones diciendo, distintas. en este caso aplicamos el 113. Fue correcta la decisión del Tribunal del Registro de Ciudadanos. Señor Pereira, Cuando haya en la Corte de Constitucionalidad 3 sentencias iguales, en el sentido de decir hay que aplicar draconianamente el 113, eso ya constituiría una jurisprudencia. ¿Y no les preocupa a Vinculante, ustedes? pues, Y arranco obligatorio. pidiéndole su opinión al señor Pereira. ¿No les preocupa a ustedes que este artículo se aplique para unos sí y para otros no? Y segunda pregunta dentro de la misma. ¿No les preocupa que el criterio para aplicar ese artículo pueda ser francamente muy amplio? El licenciado Rosmoser hablaba hace un minutito de idoneidad. Hay muchas maneras de describir la idoneidad de una persona para un cargo público. ¿Qué piensa el señor es que Pereira? está en la ley, No, que es parte de la ley. Está en la Esas ley. palabras lo dicen. No es el problema, esa es la realidad. Está en Ok, la ley, está y en la como ley. decimos- Y entonces la ley la puede interpretar, para eso están Claro. los jueces. Los jueces. Para interpretar la ley. Y cada uno lo va a interpretar a su manera. Y Pero- como usted dice, como no está bien definida, porque es una palabra que tiene Varias acepciones. varias excepciones, pues entonces... Sí, la verdad de jurídica tiene que decirla eventualmente la Corte de Constitucionalidad. Así como fue discutible también la candidatura de Ríos Montt. ¿Y a usted no le preocupa, por ejemplo, que se aplique este artículo para unas personas? Bueno, eso me preocupa soberanamente. ¿Y no se Debería aplique para ser otras? Igual para todos, indiscutiblemente. Sobre todo La en ley es igual candidaturas- para todos. La ley no hace distingo de personas. Juan Luis preguntaba antes de salir al aire, ¿qué hace entonces Arnoldo Medrano en la alcaldía de Chinautla? ¿Por qué lo dejaron inscribirse todos estos periodos? Bueno, es que realmente podemos preguntar por Iván Arévalo, por Aricies Crespo, por Prácticamente por Baudilio casi Lichos, todos los candidatos. prácticamente... O a menos que el criterio por un sea buen un fallo porcentaje de los judicial, candidatos. un fallo judicial aquí o fuera de las fronteras que determine que la persona fue hallada culpable. Es que las Señores, en situaciones San José políticas Pinula hay van un- más rápido que las situaciones legales. La ley está escrita, Ajá. pero la política es la que manda, pues. O sea, el requerimiento del pueblo de cómo hacer las cosas. ¿Y cómo convertir esto en fallos jurídicos y no Pues, políticos? a base de lo que se ha hecho siempre, una petición. Si no me dan la razón, pues apelo, impugno a Y se través va haciendo la ley del en medio función de- idóneo. Se va haciendo la ley en función de Hasta eso. que se precisamente. llegue a la última instancia, esa es la verdad jurídica. Déjenme plantear las preguntas ahora de una manera distinta. Voy a hacer una pregunta de una manera distinta. Licenciado, ¿piensa usted que Alfonso Portillo es su defendido o su representado? ¿Con qué argumento presentaría usted el caso de él frente, por ejemplo, a la Corte de Constitucionalidad o a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, No, sí. Lo que le estoy preguntando en el fondo es Sí. si dentro suyo no existe un debate, una polémica respecto a si hay un derecho que se le está mancillando a, Bueno, a todo, Portillo. todo lo legal yo podría decir es discutible. Es indiscutible que no todos tenemos la misma idea. Yo veo el objeto A en forma distinta de otros magistrados. Si no estoy de acuerdo, pues yo voto en contra, ¿no? Pero el problema no es solo jurídico. Yo también entro a una sala de operaciones, el cirujano me garantiza que él hizo lo necesario para que
para que yo resolviera mi problema, pero yo muero. Es terrible, pues, ¿verdad? La falibilidad humana está inmersa en todos estos problemas. ¿Se le ocurre un argumento que se podría esgrimir a favor del Bueno, licenciado sí, a Portillo favor y de su Portillo inscripción? se puede decir que él ya pagó su pena, pues concretamente que ya él tiene que, desde el punto de vista, como le digo, de los avances del derecho penal, se habla de la reinserción del delincuente al medio que se vio ofendido por causa Por del la delito. conducta. De lo contrario, estaría condenado como un paria para siempre, lo cual se revela el derecho a aceptarlo. Pero ¿no será que se puede interpretar también con que como que la persona puede reinsertarse en la sociedad, más no puede ser cuentadante, no puede manejar fondos públicos? ¿No debería conferírsele esa facultad de... Bueno, sí, en ese sentido usted está implicando a la larga que habría que desarrollar el precepto, y es cierto. Fíjese, es lo que se llama una reserva de ley, cuando está dicho por el propio legislador constituyente. Pero el legislador constituyente hizo la ley y dijo que en ciertos casos hay que desarrollarla, pero el legislador ha callado durante 30 años, no lo ha hecho. No digamos en relación a normas que no era obligatorio que él se pronunciase, que el Congreso, que el legislador ordinario se pronunciase con respecto a cómo interpretar tal cosa. Pero en este caso sí parecería natural que se dijera quién haya sido condenado, quién tal y tal. Me refiero, si para ser barrendero en una empresa privada se pide antecedentes policíacos y penales, hombre, con mayor razón para el mayor cargo de la República o quien va a ser, Edgar, va a tener la dignidad de ser un diputado. Alfonso Portillo es un hombre pues bastante popular en el país, por decirlo en términos, digamos, tiene su gente, en decirlo en términos moderados. ¿Esas personas ven afectado su derecho a elegir cuando se les impide que elijan a quien ellos consideran idóneo para el cargo? Posible. Eso venía yo analizando antes de llegar acá. Realmente todos los peros que se le ponen a Portillo lo hace mucho la gente urbana, pero en el área rural es una persona respetada por el pueblo. Y el pueblo le perdona muchas cosas, ¿no? Pero eso que una persona lo haga y otra persona no lo haga, revela cómo es la interpretación que se hace, por ejemplo, de un artículo constitucional, pues que es muy ambiguo, porque va a depender de qué juez lo haga y cómo lo interprete. Claro. Licenciado Rosmoser, y por el otro lado, esa presión popular, yo lo estoy hablando en términos hipotéticos, si se produjera una presión popular en favor de la inscripción de Alfonso Portillo, ¿cómo lidia el magistrado, cómo lidia el juez con esa voluntad en parcial? teoría estricta, los magistrados no tendrían por qué sucumbir ante una presión. Ellos deben ignorarla. Deben ignorarla a cualquier tipo de presión porque afectaría la independencia judicial, no cabe la menor duda. Pero también es importante que los magistrados y jueces leen la prensa, que los magistrados no son robotinos. Escuchan las manifestaciones. Tienen que ver cuál es el sentir popular y adecuar una situación a la otra, pero siempre haciendo primar la ley, pues naturalmente la norma. De lo contrario, y con mayor razón, cuando la propia Constitución ha establecido cierto tipo de situaciones. La Constitución se autodefiende, por ejemplo, cuando dice no quiero golpistas, porque yo soy demócrata y republicana. Y porque quiero mantener mi integridad. Y quiero mantenerme. Y además establezco un vigilante para que me ayude, que es la Corte de Constitucionalidad. O sea, hay dos razones pues, por las cuales la Constitución debe aplicarse, no puede violarse. Les pido que concluyan esta intervención suya diciendo cada uno qué creen que va a ocurrir. ¿Va a terminar inscrito o no Alfonso Portillo como candidato a diputado, Edgar? Puede suceder muchas cosas. Yo asegurar algo no puedo, pero sí creo que se va a ir a proceso largo, ¿no? Y eso va a entrampar el proceso electoral. Cuando ya solo tenemos un mes y 15 días para las elecciones. A ver si da tiempo para que los tribunales se pronuncien en tan corto tiempo. Si no se logra que haya un cambio de día de la votación. Porque mucha gente con buen criterio dice, vamos a ir a votar con las mismas normas que
¿Tanto criticamos a estas personas? No, definitivamente queremos nueva normativa y nuevo sistema para poder votar. Claro. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se está comentando en las redes sociales respecto de este tema. Cuando se habla de Alfonso Portillo, Juan Carlos, siempre hay una gran cantidad de mensajes de respuesta. Siempre es así, Juan Luis. Buenas noches, vámonos a las redes. Nos dice Ana, cumplir la condena no les limpia la conducta. Pau nos plantea, Guate ya cambió y esto que sucedió con el TSE será la nueva medida o la nueva media. Los deshonestos no deben de participar, Dani. Por eso es que la reforma a la ley electoral debe de hacerse para que todo cambie en el país. Otto, si es por honestidad, no tendremos por quién votar. Eso es 100% comprobable. Juan nos dice lo de Portillo es político 100% seguro. Beatriz nos plantea el TSE no tenía que haber inscrito a Valdizón. No respetó los tiempos de campaña, no es honorable. Otro nos dice, está bien que apliquen la ley, pero que sea para todos. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche respecto a las entrevistas, a la entrevista que ha tenido Juan Luis Font y Pablo Hurtado. Habrá una segunda al regresar de la pausa. Sigue con nosotros a las 8:45.